nos reúne aquí esta tarde un tema que es trascendental para nuestro futuro y sin embargo tiene poco atractivo en la política interna de cada país. La prueba es que cuando periódicamente se acercan las elecciones al Parlamento Europeo hay poco debate sobre la Unión Europea, sobre la integración europea, sobre los problemas que plantea la integración europea, los retos que debe afrontar y cómo se deben afrontar, y sin embargo se sigue discutiendo también en las elecciones europeas sobre cuestiones de política interna o muchas veces incluso sobre cuestiones que ni merecen esa calificación de política interna. Sin embargo, nosotros por eso queríamos intervenir en en esta ocasión, porque ya, como ha dicho Merche, desde nuestro manifiesto fundacional, tratamos de vincular, como nosotros creemos que debe hacerse, tratamos de vincular la articulación política interna que a nuestro juicio necesita nuestro país con el proceso de integración europea. Y no es porque, como somos federalistas, creamos que el federalismo es la solución para todos, sino creemos, y creemos que la realidad lo confirma, creemos que la profundización federal es el camino adecuado para la integración política dentro de España, y creemos que una integración crecientemente federal es el camino que debe abordarse en Europa. Por tanto, en los dos aspectos hablamos como referencia a una misma idea, y sin embargo el nivel de integración federal en el que nos encontramos en uno y otro ámbito es radicalmente diferente. La idea federal en ambos casos lo que expresa es un punto de llegada en un aspecto mucho más abordable a corto plazo, mucho más fácilmente realizable a corto plazo, de una forma, podemos decir, acabada, y en el ámbito europeo un proceso mucho más largo. Pero, como la inmensa mayoría sabréis, la idea federal ha estado explicitada desde los mismos orígenes de la integración europea, aunque siempre como un objetivo muy lejano. Pero ese objetivo muy lejano cada vez nos exige abordarlo con mayor cercanía. Sobre todo nos encontramos en estos momentos con importantes retos a los que debe enfrentarse Europa y para los que la articulación de la integración europea en estos momentos se está poniendo de manifiesto como una integración problemática en la medida en que no da adecuada respuesta o no está sirviendo para dar adecuada respuesta a los retos, a los problemas que se nos han planteado, ni a los retos que tenemos inmediatamente ante nosotros. ¿Cuáles son los problemas y en qué sentido, por tanto, hablamos de federalismo cuando hablamos de proseguir en la integración europea? Tenemos muy claro, nosotros al menos, que ante un reto, ante los retos a los que se enfrenta Europa en estos momentos, volver hacia atrás es suicida. Europa surge, la integración europea surge de una experiencia histórica profundamente dramática, profundamente trágica, y aunque la memoria cada vez es más distante de esos hechos históricos, no nos cabe ninguna duda de que volver hacia atrás en la integración europea volvería a poner de manifiesto los riesgos de volver a caer en una experiencia profundamente trágica como la que vivió el continente durante siglos y muy especialmente en el siglo anterior al inicio de la integración europea. Por tanto, por una parte creemos que no debemos olvidar, no debemos perder esa memoria histórica de por qué surge la Unión Europea, porque los objetivos por los que surgió, si volvemos hacia atrás, pueden volver a plantearse como
problemas en el continente europeo. Pero no podemos vivir solo de los problemas del pasado que se han resuelto o medio resuelto, sino que la integración europea debe ser capaz de resolver los problemas que la sociedad actual tiene ante sí y de los retos que se le presentan. Y en este contexto es en el que vemos que la Unión Europea, que es una realidad muy peculiar, Weiler, uno de los grandes teóricos de la integración europea, hace ya muchos años habló del peculiar camino europeo, el Sonderweg de Europa, un camino singular, en el que la característica fundamental es que se combinan al mismo tiempo elementos ya expresamente federales con elementos claramente confederales. Y precisamente los problemas que se están poniendo de manifiesto en la integración europea tienen su origen en la pervivencia de esos elementos confederales. Y esto tiene importancia para nosotros no solo en el ámbito europeo, sino también para salir al paso de amplias, o al menos de posiciones que tienen un amplio seguimiento en algunos sectores, y en concreto en nuestro país, en el País Vasco, se utiliza mucho esta cuestión, como si los conceptos de integración federal e integración confederal fuesen intercambiables. La experiencia europea nos ayuda a entender hasta qué punto, lo mismo que ocurrió en la historia en otros entornos geográficos y políticos, hasta qué punto la integración confederal es una integración que no puede tener éxito a largo plazo. Es una integración llamada a fracasar. Por tanto, creemos que debe servir como advertencia a esos que entre nosotros hablan indistintamente de reforma federal, sistema confederal, etc. Son dos conceptos radicalmente diferentes y precisamente la federación, históricamente, las diferentes integraciones federales que se han producido en diferentes países han sido el remedio al riesgo de fracaso al que abocaba una configuración confederal de la integración política. Es algo que estamos viendo en Europa en estos momentos, y en ese sentido nosotros propugnamos continuar sabiendo la lentitud del proceso, o la lentitud con que ese proceso inevitablemente se tiene que producir, pero siguiendo con el proceso que se ha seguido en la integración de la Unión Europea, si comparamos el inicio de la integración en 1951 con el momento de integración en el que nos encontramos en la actualidad, la diferencia cualitativa entre la primera Comunidad Europea del 51 y la Unión Europea actual es radical. La idea de federación estaba en el principio de este camino, y por tanto de lo que se trata es de seguir dando pasos en los mismos términos conceptuales que se ha dado, de los pasos que se han dado hasta aquí. Es decir, dar respuesta con una reforma de la Unión Europea en lo que los problemas concretos que se plantean en cada momento exigen resolver. Y en estos momentos tenemos, mis compañeros de mesa hablarán, pero tenemos dos grandes problemas, cuando menos: el de la gobernabilidad de la Unión Económica y Monetaria, que ha sido una de las fuentes de los grandes problemas que hemos vivido en la última década, y la capacidad de afrontar retos como el de la inmigración, al que nos hemos tenido que enfrentar con la crisis siria, etcétera, etcétera. Lo que pone de manifiesto esta realidad es que la articulación institucional, la gobernanza en la integración europea es incapaz de afrontar con
solidez, con posibilidades de afrontar adecuadamente estos problemas, tal y como se está configurando, tal y como está configurada en la actualidad. Y por tanto, la integración europea seguirá siendo lenta, pero la integración europea no puede parar en ese proceso de paulatina, lenta, pero cualitativamente significativa en cada momento histórico, en ese proceso de creciente federalización. Es lo que ha caracterizado estos 7 decenios desde 1951, y lo que nosotros creemos que hay que insistir es que ese es el único camino para afrontar los importantísimos retos que tiene la Unión Europea, que tiene todo el continente europeo en el futuro. Por tanto, en el futuro más inmediato. Por tanto, no se trata solo de salvaguardar lo que la Unión Europea ha resuelto con su nacimiento, sobre todo eludiendo el caer periódicamente. Todas las generaciones de los últimos siglos han vivido una gran guerra europea. Somos las primeras generaciones que no hemos vivido una gran guerra en suelo europeo. No se trata solo de salvaguardar esos logros que ha conseguido la Unión Europea, sino que se trata sobre todo también, junto a ello, de ser capaces de afrontar, de no suicidarnos como continente nuevamente, y para no suicidarnos como continente tenemos que continuar pedaleando en esa progresiva, lenta pero progresiva construcción de una federación europea a largo plazo. Este es un proceso, sin duda alguna. Hemos necesitado 7 decenios para llegar hasta aquí y necesitaremos muchos más. Las dificultades de este proceso creo que no se nos escapan a nadie, y si hacemos una comparación histórica con el gran proceso de integración federal en nuestro entorno, la creación de la Unión Norteamericana, del federalismo norteamericano, si comparamos aquellas pequeñas 13 colonias muy homogéneas socialmente y políticamente, una vez que habían eliminado a los indios, etcétera, etcétera, entre quienes eran ciudadanos en aquel momento, las dificultades que tuvo, los riesgos de fracasar que reiteradamente tuvo, no solo en el momento inicial, sino durante todo el primer siglo, cuando menos, de existencia, y lo comparamos con los 28 o 27 estados europeos de una solidísima tradición nacional, identidad nacional, tradición política, etcétera, etcétera, la comparación pone de manifiesto la gran magnitud de la dificultad de proseguir en este camino. Por eso es importante que entremos en este debate, que seamos conscientes de la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo, que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en plantear debates europeos en las elecciones europeas. Y el problema fundamental, y con esto voy a acabar, el problema fundamental al que nos encontramos es con que en estos momentos la legitimidad, y seguimos viviendo, por muy deteriorados que estén, en sistemas democráticos en los que la legitimidad popular del poder político es trascendental, y en estos momentos nos encontramos con una fractura importantísima. La legitimación política del ejercicio del poder también en la Unión Europea sigue teniendo fundamentos nacionales, es decir, en cada Estado, y sin embargo el ejercicio de los poderes es un ejercicio a nivel europeo. Y este decalaje, esta diferencia, esta no correspondencia entre los fundamentos de la legitimidad política del poder y el ámbito en el que se ejerce el poder puede ser letal para los sistemas democráticos en Europa. Por eso también es fundamental seguir avanzando en la integración europea en sentido crecientemente federal. Sentido crecientemente federal que, quiero repetir por la lectura interna que tiene, consiste precisamente en ir superando los elementos confederales que todavía sigue y seguirá teniendo la Unión Europea, y por tanto en la medida en que se demuestra que una articulación confederal está abocada al fracaso, y por tanto no podemos comprar esa mercancía para la articulación interna del sistema político dentro de España.